La profe. Hola chicos, buenos días. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Bien, ahí. Un poquito de paciencia porque este Zoom está un poco lentejito y no me deja admitir a las personas. Se me quedó ahí parado. Ya voy a escribir el link por aquí. Hola, hola. ¿Me escuchan chicos? Hola, profe. Ya parece que ya reacciona Zoom. Está haciendo mucho frío. ¿Cierto que sí? Uh, ¿Se alcanzaron a desayunar? No. No, qué triste. Y a mí no me gusta desayunar tan temprano. Eso chicos, agradezco a los que ya van prendiendo la cámara. A los que no, pues vayamos haciéndolo. Eso. 23, 23 participantes, todavía nos faltan varios. Bueno, mientras tanto voy a llamar a la lista para ver si los invocamos. Hoy es 7 de junio. Bueno, voy a ir llamando lista. ¿Listo? ¿Y Natalia? Natalia. ¿Dónde está? Cristina. Presente. María Fernanda. Presente. Karen. Presente. Angie Vanessa. Presente. Evelyn Caroline. Evelyn. Profe, ya sí está, solo que creo que le falla el audio. Ah, ok, ok. Gracias por el aviso.
que me escriba por el chat, preferiblemente. Cristian. Cristian Díaz Granados. Ah, profe, yo le acabé de enviar el link porque no tenía WhatsApp y yo lo acabé de enviar. Debe estar Vale. metiéndose. Sí, ya lo acabé de admitir. José Luis. Presente. Alison. Presente. Valeria. Presente. María Fernanda Guzmán. Presente. Andrés Felipe. Presente. Karen. Presente. Mauro. Mauro. O sea, ha habido dos guerras mundiales que ha sido que ha sido mayormente el epicentro en Europa. También ha habido una guerra fría, que es el capitalismo contra el comunismo. La Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo, creo que empezó en 1940 o algo así. Y la primera empezó en 1915. Eso creo. Estás un poquitico desfasado en fechas, pero estás casi que bien ubicado. ¿Alguna La otra primera, persona? sí que la primera empezó en 1914 y la segunda en 1939. Exactamente, sí, Pipi se descachó por un año nada más. ¿Alguna otra cosa más? ¿Saben, por ejemplo, el origen de esa guerra? O sea, ¿por qué se desataron? ¿Quiénes estuvieron implicados? La primera creo que desató fue porque había como una tensión entre algunas potencias europeas y al momento creo que de asesinar a como a un príncipe o algo así de Hungría o de Austria, se desató una guerra, pues a base de todo eso, además con la presión que ya se llevaba, ahí se desató más la guerra. La primera y la segunda fue porque pero como Alemania había perdido en la anterior guerra, había perdido pues hartas cosas y había terminado con un acuerdo de paz, llegó Hitler al mandato alemán y decidió decidió empezar a dominar Europa, o cierta parte de Europa, para poder recuperar a su patria, haciendo prácticamente una guerra y matando a personas en un acto racista y, digamos, matando personas de color negra, o sea, de tez negra, de personas judías, personas de otros países, etc. Vale, Andrés, ¿y tú eso lo conoces porque lo has estudiado en el colegio o simplemente has averiguado por tu parte? Lo averiguo por mi parte harto. Perfecto, ¿alguna Mayormente la segunda. de la segunda? La segunda es muchísimo más conocida que la primera. De la primera poquito se habla. La segunda pues porque tiene a estos personajes y a estos totalitarismos es mucho más comentada. La primera casi no. ¿Alguna otra persona sabe alguna otra cosa? Nada, cero, cero. Listo, no hay problema, chicos. Pues la idea es que en esta clase nos quede claro, muy claro, eh, cuáles fueron esas causas de la Primera Guerra Mundial, porque uno no puede hablar de Segunda Guerra Mundial si no conoce bien las causas y el desarrollo de la primera. ¿Sí? Básicamente la Segunda Guerra Mundial va a ser la revancha de esa Primera Guerra Mundial y como nos decía Pipe, pues Alemania va a quedar muy herida, va a quedar, digamos que, en una situación bastante injusta por el tratado de paz que se firma
en esa Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Básicamente van a culpar a Alemania de todo lo que sucedió y la van a querer hacer pagar por todos los daños. La reconstrucción de Europa va a correr por cuenta de Alemania y pues obviamente los alemanes van a quedar muy ofendidos y muy heridos por lo que está sucediendo y eso le va a dar pie a esa aparición de la Segunda Guerra Mundial, que en serio es simplemente una revancha de la primera, pero digamos que para que ustedes vean, el plan de estudios está bien ancladito, porque para poder entender esa Primera Guerra Mundial, eh, hay que entender también el fenómeno del imperialismo, ¿sí? Entonces, a eso apunta nuestro primer indicador de desempeño. Nuestra dimensión cognitiva básicamente comprende en qué consistió la Revolución Rusa, además del contexto de la Segunda Guerra Mundial, dando una problemática clara sobre lo sucedido en Chernobyl. No sé si ustedes ya tuvieron clase con la profe Andrea, o con el profesor Deison, o con la profe María Fernanda. Con Deison, profe. Hemos tenido clase con todos. O sea, pero en sí el único pues que ha tomado así como el tema es Deison. Y digo que le vamos a hablar contigo. Exactamente. Aunque lo vamos a anclar más desde la clase de filosofía. Pero la idea de esta clase de ciencias sociales es que la vamos a trabajar conjuntamente. La profe María Fernanda y la profe Andrea van a trabajar muy a fondo lo que es Chernobyl, el desastre de Chernobyl, que también se desprende de todas esas dinámicas de Primera y Segunda Guerra Mundial. Conmigo pues van a ver el trasegar histórico y como que toda esa gran panorama, esa gran ventana que es el siglo XX. Con el profe Deison, digamos que van a analizar más desde un punto filosófico la mentira y la moralidad, ¿sí? Eh, y con la profe María Fernanda, pues van a intentar capturar todo esto a través de la técnica surrealista, sobre todo desde el desastre de Chernobyl. ¿Listo? Entonces, no, más o menos íbamos a estar articulados en este periodo, pues yo espero que logremos el objetivo. Creo que el bimestre pasado se logró, ojalá que este también funcione igual o mejor. ¿Listo? Y el indicador de desempeño, como lo tienen en pantalla, es comprendo cómo el fenómeno de guerras en el siglo XX está relacionado con el imperialismo del siglo XIX. ¿Listo? ¿Alguno recuerda a qué se refiere el imperialismo? Lo vimos el bimestre pasado, cuando estábamos analizando todo el problema de África. Era como Es como algo conquistar otras político que tierras, se basa dominarlas, ¿no? en dominar, ¿no? Ay, perdón. Espera, dale Como Mafe y después va colonización. Pitu. Bueno, se basa como una jerarquización, por así decirlo, política que se basa en dominar, ¿no? Más o menos va por ahí. Pipe. Es como o sea, es como digamos, es más o menos como que se trata en conquistar otras tierras, en tener otros territorios, ¿no? Como, o sea, como colonizar prácticamente. Es parecido. Acordémonos que colonia e imperio son cosas que tienen muchas cosas en común, pero son diferentes, son conceptos diferentes, ¿sí? O sea, no los podemos poner como sinónimos o como que uno reemplace al otro, ¿sí? Porque cuando hablamos de colonialismo, estamos hablando de una ocupación, digamos que total de un territorio. Estamos hablando de que llega a un pueblo, domina al otro por completo e impone absolutamente toda su cultura, impone absolutamente todo su idioma. El régimen político, económico, ahora va a ser regido por el pueblo que llega. Mientras que el imperialismo eh, tiene mucho de eso en común, pero muchas veces no requiere de una ocupación total del territorio. Es decir, eh, Inglaterra puede que tenga algunas posesiones en África,
pero no significa que ahora África esté habitada por los ingleses o esté mayormente habitada por ingleses. Sigue siendo ocupada mayormente por la población nativa, pero esa población nativa ahora obedece a otro gobierno y a otro poder, ¿sí? Entonces esa sería la gran diferencia. Colonialismo, lo que pasó aquí en América, donde los españoles sí nos vinieron a ocupar completamente, e imperialismo, lo que sucede en Europa en el siglo XIX, en donde simplemente quieren dominar los recursos. Sí hay una dominación económica, sí hay una dominación política, de pronto también hay una posición de cultura, pero no implica totalmente que los países que vienen a conquistar ahora adquieran ese territorio como una extensión del propio, ¿sí? Es de sus dominios, pero no lo habitan como tal. Lo dominan, sí, lo explotan, sí, pero no lo habitan como tal. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno, la Primera Guerra Mundial, digamos que es un suceso nunca antes visto. Y si ustedes van a leer cualquier cosa del siglo XX, lo que sea, siempre, siempre les van a traer a colación las guerras mundiales. Era una cosa que no tenía precedentes y que no tuvo precedentes. De hecho, esta guerra fue llamada por mucho tiempo y todavía es conocida como la Gran Guerra, porque nunca antes había sucedido un conflicto armado eh, tan gigante, tan fuerte, tan prolongado y tan degradado como este. Claro que esa gran guerra fue opacada por la Segunda Guerra Mundial, que tampoco nadie se esperaba que hubiera una segunda. O sea, después del gran destrozo que significó esa primera gran guerra, nadie se imaginaba que hubiera una segunda y de hecho sí la hubo e incluso fue peor. Angie me dice, profe, lo del imperialismo se apoyaba en cierta forma de los militares, o sea, ellos ayudaban, por así decirlo. Por supuesto, el imperialismo siempre tiene un alto énfasis militar, eh, aunque el imperialismo actual, en el siglo XXI, es más económico y político y está más ocultico que el imperialismo del siglo XIX. Sí, el del siglo XIX era descarado y decían, este territorio es mío y me lo reparto entre tales y tales, así como fue el reparto de África. Actualmente el imperialismo es un poquito más por debajo de cuerda, ¿no? Entonces, si una nación está un poquito débil económicamente, entonces el otro país que está fuerte le presta y hace inversiones y entonces empieza a explotar el territorio y empieza a ganar, digamos que ventajas económicas para explotar ese otro territorio y cuando menos nos damos cuenta, pues básicamente se está dando una dinámica imperialista, a pesar de que no está así a flor de piel y que es visible para todo el mundo, sigue siendo imperialista, pero eso ya son dinámicas del siglo XXI. Desde el siglo XIX eso sí era muy frenteado. Entonces esta primera guerra eh, pues va a significar un evento sin precedentes. Se pensaba que esta primera guerra fuera una guerra rápida, que simplemente pasara pronto, que no durara más de un año, porque habían muchos países implicados en ella. Sin embargo, esa guerra se prolongó por 4 años y significó, digamos, que una degradación muy fuerte para toda Europa, para parte de Asia, para parte de África también, porque en África también hubo conflictos, también hubo batallas que respondían a esta dinámica de Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra. Es impresionante porque Europa siempre se había jactado de ser, digamos que, la lumbrera del mundo, ¿no? El eurocentrismo, que ya lo vimos el bimestre pasado, de que eran los más civilizados, de que Europa eran los más inteligentes, los más avanzados, los más éticos y los más morales. Pero eso no impidió, y todo ese desarrollo cultural y ese desarrollo económico y político que tenían, no impidió que llegaran a estos niveles de barbarie, que llegaran a estos niveles de degradación humana
eh, y que prolongaran tanto esta guerra. Dime, Angie, tienes la manita levantada. Cuéntame. Profe, es que no tiene que ver con el tema, pero mandaron por el grupo informativo que José Alejandro Martínez está enfermo. Listo. Vale, gracias por el aviso. Bien. Bueno, aquí está, recordemos que es el imperialismo. Básicamente es una guerra de recursos. Punto. Y eso lo vimos muy claro en el bimestre pasado. África era simplemente por lo que tenía, por, digamos que el potencial económico de explotación que tenía, por los minerales, por el coltán, por las personas mismas que se volvieron una cosa para vender, para exportar y para generar ganancias. Entonces, básicamente ese es el imperialismo. Y toda esa dinámica se va a dar durante el siglo XIX. El siglo XIX es de desangramiento, de saqueo, de, mejor dicho, una dinámica salvaje en la esclavitud, una dinámica salvaje en la explotación, en la economía colonial, en donde ya vimos que Europa pues lleva todas las de ganar, África lleva todas las de perder, Asia también van a ser colonias y van a ser víctimas de ese imperialismo europeo, también van a llevar bastante, eh, bastantes cosas perjudiciales, también van a perder muchas cosas, también van a degradar su sociedad. Y tan fuerte fue eso, pues que en menos de 30 años, todo un continente, todo el continente africano, pertenecía a unos cuantos países europeos. Entonces esa carrera por desangrar el continente, por crecer económicamente y por ser el imperio más fuerte, el ser el imperio más grande, el más poderoso. Aquí tenemos el mapita que ya lo habíamos estudiado en el bimestre pasado. Por favor, Angie, ayúdame por favor a ver quién es el que tiene ahí mayor tajada en esa torta. ¿Qué países? Señora profe, Por favor, mira el mapa, obsérvalo y cuéntanos quién tiene mayor tajada en esa torta que se llamaba África. diría yo que Francia. Francia. Ok, ¿quién más? Profe, yo diría que también Reino Unido. ¿Sí? Es ese cuadrcito como rosadito. Sí, exactamente. Digamos que esos dos países, Francia y Reino Unido, van a ser, digamos que hacia el siglo XIX, la mayor potencia y el mayor imperio. Es decir, primero, Reino Unido. Tenían mucha fuerza, tenían muchísimas colonias. Digamos que el imperialismo estaba fuerte, fuerte, fuerte en esa época, gracias a Reino Unido. Tanto así que, digamos, muchos de los historiadores y muchos de los estudiosos del siglo XX dicen, Inglaterra es el vampiro, es el gran chupasangre del siglo XIX. Inglaterra, mejor dicho, va a succionarle los recursos y el alma a muchas poblaciones, no solo de África, sino también de Asia, porque también va a tener varias colonias en el continente asiático. Entonces, es llamado como el vampiro, el gran vampiro del siglo XIX. Seguidito, Francia. Francia también tenía, digamos que una gran sed de ser el más poderoso, el imperio más poderoso, de tener una escalada económica mucho más aguda, mucho más fuerte, y pues obviamente que los otros imperios no se le quedan atrás. Aquí todavía estamos hablando del Imperio Otomano, que lo pueden ver ahí, y otros países que también se suman a el colonialismo europeo. España, un tricito por ahí tiene algún pedacito de la costa africana. Vemos que Portugal también está por ahí presente,
en Angola, en Mozambique, también se ubican las costas. Bélgica, vemos que tiene el Congo, que actualmente el Congo pues económicamente es muy importante, como lo vimos en el bimestre pasado, con el artículo que leímos, ¿no? El coltán, y como el Congo sigue estando como dependiente de la aprobación de Bélgica, o sea, a pesar de que son ya una república independiente y de que Bélgica en cierto sentido no los domina oficialmente, psicológicamente, gracias al eurocentrismo y al etnocentrismo, los habitantes del Congo siguen respondiendo a las dinámicas y queriéndose Europa. Y vemos en el mapa también una participación de Alemania. ¿Qué tanto tiene por ahí Alemania, Pipe? Pues Alemania, porque no tiene, o sea, tiene por ahí unos 4 países, literalmente son 4 países, pero en realidad no tiene casi tanto dominio en el continente africano, es lo que puedo ver. Exactamente. Alemania tiene, pero tiene muy poquito. Y eso va a molestar muchísimo a Alemania. Los alemanes y el imperio alemán, se puede hablar en esa época del imperio alemán, pues querían también su gran tajada en el pastel llamado África, y los grandes imperios del momento, que serían Inglaterra y Francia, pues no se lo permitían, se lo impedían. Se va a dar paso a la conferencia de Berlín, como ya la vimos en el bimestre pasado. Esto es un poquito más como para contextualización, para que ustedes vean cuál es la real raíz de esas guerras mundiales. Es decir, para Europa el fin justificó los medios. El fin era crecer económicamente y ser una potencia mundial. ¿Cuáles eran los medios? Pues irse a la guerra más sangrienta y más desastrosa, sin importar cuántas vidas costara. Me interesó. Aquí, pues, en la conferencia de Berlín también es una señal bastante clara de cuál es esa dinámica imperialista y de cómo los territorios significan un juego político y un juego económico. ¿Sí? Si yo tengo salida por este río y si yo tengo salida hacia esta costa, entonces yo puedo también dominar y empezar a incursionar en el comercio transatlántico. Punto. No les interesaba absolutamente nada. Si yo tengo para explotar este recurso, entonces yo puedo incursionar en tal mercado, lo puedo mandar y exportar a tal parte y empezar a obtener tales ganancias. Eso era todo lo que le interesaba al continente europeo y eso era todo lo que veía el continente europeo en África. Importancia económica e importancia geopolítica. De si yo domino tal puerto, tengo salida a tales partes. Si yo domino el canal de Suez, entonces puedo ser geopolíticamente muy importante. Si yo domino el estrecho de Gibraltar, también puedo ser económicamente muy importante. Si domino los Balcanes, pues ahí estoy controlando también una ruta de comercio con Asia. No sé si esos tres puntos geográficos, geoestratégicos los ubican. ¿Qué dices tú, Luisa? ¿Sabes dónde quedan los Balcanes? ¿Los qué, profe? Los Balcanes. No. El estrecho de Gibraltar. O el No, canal de profe. Suez, ¿tampoco? No. Ok, no hay problema. Esos, digamos que esos puntos son los que quiero que empecemos a ubicar aquí, porque es que esto todo se trata de estrategia, de dominar un juego político económico ahí, pues que va a costar las vidas de, si no estoy mal y si no exagero el dato, 10 millones de personas. Un momentico que estoy abriendo Google Earth, mi herramienta favorita cuando se trata de mapas.
Profesor, los Balcanes es en Albania o Ucrania, creo que es. Hay varios países ubicados en los Balcanes. Ya les muestro. Un momentico, ya les muestro. Para que ustedes, para que vayamos comprendiendo como cuál es la relevancia de esto. Porque si ustedes pueden analizar guerras, cualquier guerra, cualquiera, se va a iniciar por un interés económico. Aunque esté disfrazada de defensa de derechos humanos, aunque esté disfrazada de democracia, de lucha por la democracia, de lucha por, mejor dicho, que el país, que el mundo sea muy lindo y muy armonioso, eso realmente, las guerras siempre, siempre, siempre tienen un énfasis en lo económico y punto. Si yo tengo aquí un punto estratégico, si yo tengo aquí la posibilidad de explotar un recurso, de adueñarme de tal parte para empezar a exportar a tal otra, siempre va a ser así. Entonces quiero que reconozcamos aquí esos puntos estratégicos. Ahí ya están viendo Google Earth, ¿cierto? Sí, señora. Listo, estamos ubicados en qué parte del mundo, qué continentes se visualizan aquí. África África, ¿qué otro continente? y parte de Europa. África, Europa y un poquito ya empieza Asia. Bien, entonces vamos a decir que la guerra, es curioso, ¿no? Porque es una guerra mundial, pero está el epicentro en Europa, únicamente en Europa. Van a haber implicaciones en África, un poquito en Asia, y América va a tener participación, pero con Estados Unidos. El resto de América como tal no se va a ver directamente implicado, directamente, ¿no? Sí tuvo implicaciones mundiales, pero como tal, epicentro de esa guerra, primera y segunda, Europa. Bien. Bueno, aquí hay un primer punto geoestratégico. Les presento, de pronto para las personas que no lo conocían o que no lo recordaban, el estrecho de Gibraltar. Profe, ¿puede volver a repetir dónde está? Es que el internet me está molestando y me sacó de la clase. Claro que sí, no hay ningún problema. Entonces, mira, estamos ubicados en el mapa, básicamente en la parte en donde está el continente africano, el continente europeo, y una partecita se alcanza a ver del continente asiático. ¿Sí? Entonces, pues hay puntos que son muy estratégicos tanto para la economía como para la política. Uno de esos es el estrecho de Gibraltar, que está aquí en la parte de España. Aquí nos podemos ir a ese estrecho de Gibraltar. ¿Sí lo alcanzas a ver, Luisa? Sí. Listo. Entonces, es un estrecho, es bien chiquito. Casi que se unen los dos continentes, casi que se unen Europa con África. Europa a la altura de España y África a la altura de Marruecos. Entonces, obviamente quien controle ese paso está controlando el acceso a la parte norte de África y a gran parte de Europa, a toda la costa europea, solo con controlar ese estrecho. Porque si no hay paso por ese estrecho, entonces, ¿qué tendría que hacer una persona que quiera llegar al mar Mediterráneo? Pues darle la vuelta a África. ¿Sí? Si no hubiese ese estrecho, tendrían que darle la vuelta a toda África, pasarle por aquí debajo, pasar por Sudáfrica, darse la vueltica aquí y llegar a otro punto geoestratégico.